Señor, oramos para que ahora tú envíes tu palabra, porque viene de un Padre que es bueno, de un Padre, Señor, que trata con nosotros con mucha paciencia y con mucha misericordia, enseñándonos una y otra vez, por tu bendita palabra, Señor, guiándonos por el buen camino, mostrándonos, Señor, la senda de vida, las delicias que hay a tu lado para siempre, para que nos pueda ir bien. Gracias por tu palabra, guíala, bendícela, envíala a nuestros corazones, Señor, y sobre todo danos ese poder para retenerla y ponerla en práctica. En Jesucristo oramos. Amén. Hermano, los buenos padres no son los consentidores, los que le dan todo lo que pidan sus hijos, los que nunca los disciplinan, sino que los buenos padres son aquellos que saben establecer límites que son sanos. Le preguntaron a un granjero cuál es el mejor lugar para criar sus caballos. Si en un corral, si en un campo abierto o en un campo alambrado. Fíjense, esas tres opciones: si en un corral, si en un campo abierto o en un campo alambrado. Y rápidamente la voz de la experiencia contestó con mucha sabiduría y dijo: en un campo alambrado. Bueno, pero ¿por qué usted dice esto? Dice: mire, les voy a decir. Porque cuando los animales están cerrados en un corral, hay que proveerles de todo lo que necesitan. Se les incapacita de buscar el alimento, el agua, ellos mismos. Y en un campo abierto es extremadamente peligroso, porque se pierden o porque pueden ser atacados por depredadores. Sin embargo, cuando usted a los animales los pone en un campo que sea bueno, pero alambrado, tienen allí todo lo que necesitan y a la vez aprenden a valerse por ellos mismos. Usted sabe que en este país todo, yo pudiera decir todo, viene con instrucciones. Todo. Cualquier paquetico, cualquier latica, está ahí la flecha. Por aquí, por allá, empuje, ale, ¿no es cierto? En todo en este país. Recientemente fui a hacer unos vegetales en microondas. Ahora vienen unos vegetales que usted puede calentar en el microondas. Cuando cogí el paquete, lo abrí, y cuando leo la indicación dice: ponga el paquete cerrado boca arriba. Entonces inmediatamente lo tuve que poner en agua y hervirlos, porque ya los había dañado. No leí las instrucciones. Pero usted sabe que los hijos vienen a este mundo sin un manual de instrucciones. Es más, se demoran meses para articular la primera palabra. Prácticamente el primer entrenamiento del padre es aprender a distinguir el llanto del niño, porque vienen sin un manual de instrucciones. Eso es lo que pensamos, porque nuestro buen Dios y Padre Celestial, Él no nos dejó solos en esta tarea tan importante de cuidar y de criar a una de sus criaturas. Los hijos no son nuestros, los hijos son de Dios, son criaturas de Dios, y Él nos las encargó a nosotros. Y usted se piensa que si Él nos encarga una tarea pero tan importante, ¿no nos va a dar un manual de instrucciones? Claro que sí. Ese manual, esas directrices se encuentran en las Escrituras. Es más, dicen las Escrituras que los hijos son un don, un regalo de Dios. Génesis 48, del 8 al 9. Que son heredad
y recompensa, Salmo 127:3, que son armas en la lucha contra el enemigo, Salmo 127:4 y 5, que son fuente de felicidad, Salmo 113:9, que son corona de los padres ancianos, Proverbios 17:6. Pero también la Biblia advierte que es una falta grave abusar o maltratar a los hijos, Mateo 18, del 1 al 6. Una cosa es disciplinarles, otra es maltratarles, sea físico, sea verbal. Esa es la palabra de Dios en Mateo 18, 1 al 6, que esto es grave. Y también es grave descuidar la educación espiritual de los hijos, Efesios 6, del 1 al 4. Así que yo les invito a que a través de este mensaje aprendamos del granjero, que adoptemos el mejor modo de criar a nuestros hijos. Él dice que la mejor manera de criar a los animales es en un campo bueno, abierto, pero alambrado. Ahora, no me malentiendan, no les quiero decir que estamos criando caballos y yeguas. Aunque quiero decirles que si estos animales, que son los animales, posiblemente uno de los animales más fuertes en fuerza bruta que hay, pueden ser entrenados y pueden ser controlados, ¿cómo no vamos a poder nosotros controlar a nuestros hijos? Entonces tenemos que aprender precisamente a ponerlos en un campo abierto, pero alambrado. ¿Para qué? Para que nunca lleguemos a decir, yo no puedo con mi hijo. Ojalá que usted nunca llegue a decir esto. Vamos a ver estos modos. Criarlos en un corral. O sea, los perjuicios que trae esto. Este es el peligro de la sobreprotección. Es el peligro de proveerles todo lo que necesitan y no enseñarles a buscar sus propios medios. Hay un programa en la televisión en inglés que se llama Exile o Exiliado. No sé cuántos de aquí conocen ese programa. Bueno, el programa se trata de enviar a un adolescente bien malcriado, de esos que se creen que se lo merecen todo, y enviarlo a una de las partes más remotas del mundo, en África, en la China, en Indonesia, donde sea, donde tienen que aprender la forma de vida de esas personas, tienen que aprender a trabajar por una semana. Y cuando llegan completamente transformados. Y este prácticamente es un regalo que le hacen los padres a estos hijos. Como regalo le pagan el pasaje y lo envían a uno de estos lugares en el mundo donde aprenden cómo realmente es la vida. Quiere decir, hermanos, que los hijos criados en corrales se creen que todo se lo merece, se vuelven inútiles, se vuelven haraganes, todo les da miedo y pierden el valor a las cosas. Fíjense el peligro de criar a un hijo en un corral. Repito, se creen que todo se lo merecen, se vuelven inútiles, haraganes, todo les da miedo y pierden el darle valor a las cosas. Yo estoy de acuerdo que es importante protegerles en un mundo tan lleno de peligros, pero la sobreprotección, o sea, esto es el querer tenerlo siempre, dirían, bajo las faldas, impide que ellos se desarrollen como seres humanos, como seres sociales y como seres espirituales. Cada uno de ellos necesita tener su propio encuentro y su propia experiencia con el Señor. Y nosotros tenemos que guiarles en este camino. Según Gandhi, hay 7 pecados capitales del hombre moderno que casi siempre practican los hijos criados en corrales. Política sin principio. Noten esos pecados. Política
sin principios, riquezas sin trabajar, placer sin conciencia, conocimiento sin carácter, comercio sin moralidad, adoración sin sacrificio, ciencia sin humanidad. ¿Cuántos pecados comete el hombre moderno? Casi siempre son los hijos criados en corrales. El buen padre tiene que aprender a poner en práctica los consejos de la palabra de Dios. Tiene que tener en mente no solo proveer el techo, la comida, pero preparar a su hijo para el futuro. Eso es algo que hacía el israelita. Ellos, además de preocuparse por la educación, le enseñaban un oficio para que ellos pudieran valerse. No solamente los israelitas, ustedes saben que Dios, a través de la naturaleza, de los animales, nos enseña a nosotros los padres cómo estas fieras, estamos hablando los leones, los leopardos, las panteras, cómo ellos prácticamente entrenan a sus crías para que puedan comer y para que puedan defenderse en medio de la selva. Si esto lo hacen los animales, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros, seres racionales? Criarlos en un corral no es un buen modo. Entonces vamos a ver el segundo, el campo abierto. El campo abierto es el otro extremo, es la demasiada libertad, es la despreocupación, es el desconectarse de la vida de los hijos, el no proveer consejo, enseñanza, entrenamiento. El hijo criado sin disciplina, sin márgenes, sin patrones, sin autoridad. Usted no ha escuchado decir personas que dicen, no, cuando mi hijo sea grande, que sea él quien escoja su religión. Yo no me meto en eso. Con ese tipo de filosofía, usted va a ver lo que va a escoger. Usted va a ver. Usted va a ver lo que va a escoger. Dice la palabra del Señor en Proverbios 22:6, un proverbio que muchos de nosotros sabemos. Instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Quiere decir, usted no puede dejar que su hijo elija sin antes haberle instruido y haberle enseñado un camino, porque ahí está la promesa. Usted le enseña el camino, tarde o temprano él no se va a apartar de él, aunque se encuentre quizás apartado del Señor, tarde o temprano no se va a apartar. O sea, va a recordar ese camino, va a regresar y va a volver a los caminos del Señor, que esa es promesa de nuestro Dios. Por eso, un buen padre no permite que su hijo pueda más que él, que le falte el respeto, que no lo obedezca. No lo permita. Hermanos, le está haciendo un grave daño. A veces la falta de la disciplina aparenta amor, pero no lo es. Realmente no lo es, porque usted lo que le está haciendo daño. Quiero compartirles el extremo del sarcasmo. Recuerde que es un sarcasmo. No vaya a poner en práctica lo que le voy a decir. ¿Okay? Son 10 mandamientos para criar un delincuente. Y viene del departamento de la policía de la ciudad de Houston, Texas. Por eso digo, no lo vaya a poner en práctica y diga, ahí en la iglesia esa me enseñaron 10 mandamientos de criar un delincuente. Fíjense, comience en la infancia dándole todo lo que quiere, porque crecerá creyendo que el mundo entero tiene obligaciones para con él. Ese es el primer mandamiento. Segundo, ríase cuando dice palabras sucias. Esto le hará pensar que es muy gracioso, que lo que dice es chistoso. Nunca le dé enseñanza espiritual. Como dije anteriormente, espere que tenga 18 años, que él decida por sí mismo. Y evite, el cuarto, evite la palabra equivocado, porque puede desarrollar en él un complejo de culpabilidad. Y esto lo va a llevar a creer después, cuando sea arrestado por robar, que la sociedad entera está contra él y que lo persiguen injustamente. Quinto, recoja todo lo que él deja tirado por todas partes, los zapatos, los calcetines, los juguetes, los libros. Haga usted todo lo que tiene que hacer él para que crezca pensando que puede tirar siempre las responsabilidades sobre otros.
Sexto, permítale leer cualquier cosa que caiga en sus manos. Es más, sea bien cuidadoso en lavar las cucharas, los vasos, los platos, pero no se preocupe si su mente se revuelca en la basura. 7. Discuta frecuentemente con su cónyuge en presencia de sus hijos, porque así no se sorprenderá cuando el hogar quede destruido. 8. Dele a su hijo todo el dinero que quiera. Nunca permita ganárselo por sí mismo, porque después va a tener que sufrir como usted sufrió. 9. Satisfaga todos sus deseos de comida, bebida y comodidades. Así sabrá que todo deseo sensual es gratificado, porque negárselo puede llevarle a dolorosas frustraciones. Y en 10º y último lugar, póngase de su lado en contra de vecinos, maestros, policías. Porque lo que pasa es que ellos lo que le han tomado es mala voluntad. ¿Okay? Y tienen prejuicios contra su hijo. Así cuando se mete en serios problemas, nunca le eche la culpa de nada. Porque si obra así y pone en práctica estos 10 mandamientos, prepárese para una vida de continuo dolor, porque eso es lo que va a conseguir, un continuo dolor. Por eso, tenemos una tremenda lección aquí en cuanto al campo abierto. Padre, usted ha sido puesto por Dios como sacerdote del hogar. Y usted debe de funcionar como tal. Usted es el sacerdote del hogar. Usted va a dar cuenta a Dios por su familia, por su hogar, por sus hijos. Pero también les tengo un mensaje a las esposas. Deben de respetar esta decisión de Dios. ¿Quién fue el que puso al hombre como cabeza del hogar? ¿Fue Moisés? ¿Fue Adán? ¿O fue Dios? Y si fue Dios, ¿por qué no respetan su decisión? Y les digo esto en cuanto, yo sé que usted puede decir, es que mi esposo, padre de mis hijos, no es sacerdote, entonces alguien tiene que hacer el trabajo. Ahí es donde está el error. El error es ponerse de sacerdotisa. El error es usurpar el lugar del esposo. Si usted tiene esa deficiencia en su hogar, lo que usted tiene que hacer es aprender a ayudar a su esposo a ser un sacerdote, a animarle a ser un sacerdote, a decirle, a ponerle las responsabilidades en sus manos para que él las tome, porque esa es la manera que usted va a recibir bendición en su hogar. Porque ustedes creen que hay tantos hogares que están completamente destruidos. Porque usted cree que Dios pueda mandar bendición a un hogar donde su palabra, su propia palabra, está siendo alterada y cada uno siguiendo su propia agenda. Claro que no. Entonces, si usted quiere hogares fuertes, hogares en paz, hogares en armonía, obedezca la palabra. No siga su propia agenda. Yo les voy a presentar un cuadro armonioso para la familia, el cuadro que presenta la iglesia. No vamos a retenernos a leer todos los versículos bíblicos, pero usted los puede anotar. Pero este es el cuadro armonioso de Dios para la familia. El hombre, cabeza del hogar, Efesios 5:22. La mujer, sometida a la cabeza del hogar, Efesios 5:22 al 24, versículo 33, y Primera de Pedro 3:1-2. Así que el Señor sabía muy bien lo que iba a pasar, que mira cuántos versículos le dio a la mujer. Los hijos obedientes a los padres, Efesios 6, del 1 al 3. Los esposos tratando con delicadeza a sus esposas. Así que si pensó que había un solo versículo, Efesios 5:25 al 33, Primera de Pedro 3:7. Y por último, los padres no desesperando a los hijos. Efesios 6:4, Colosenses 3:21. No desesperando a los hijos. Así que padre, cuando su hijo pequeño venga y le haga preguntas, no se incomode. Todo lo contrario, siéntese orgulloso. ¿Sabe por qué? Porque él cree que usted tiene la respuesta.
Así que siéntese orgulloso en vez de molestarse. Un padre, estamos hablando del campo abierto, debe de advertirle al hijo para que cuando éste tenga que enfrentar el mundo, no quede con la boca abierta y sin saber qué hacer. Enseñe muy, pero muy bien lo que es bueno y correcto, para que sea la forma que él use para distinguir lo malo. ¿Entiende lo que yo le estoy diciendo? El niño no tiene que experimentar lo malo para aprenderlo. Si usted le enseña bien lo bueno y lo correcto, él va a saber distinguir lo malo por sí mismo. Eso de tener que experimentar para aprender es una mentira diabólica. Tenemos que tener cuidado con eso, porque un padre enseña con el ejemplo sobre todas las cosas. Dice que también un niño muy pequeño le preguntó a su mamá: mamá, ¿por qué los imbéciles solo salen a la calle cuando papá está manejando? Ya nos podemos imaginar, ¿verdad?, cómo maneja el papá. Un campo abierto termina mal. Fíjense, tratamos lo que es un corral, criar a los niños en un corral, peligroso. Pero un campo abierto termina pero muy mal. Por eso, en último lugar, vamos a ver el campo abierto, pero alambrado. Primeramente, nosotros tenemos un buen Padre en Dios. Él es nuestro creador. Él es nuestro Dios proveedor. Y como Padre, Él provee todas nuestras necesidades. Vengan a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Mateo 7, 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esa es la manera en que Dios trata con nosotros como hijos. Él es el Padre, nosotros los hijos. Le pedimos, Él nos da. Buscamos, le hallamos. Llamamos, Él nos abre. Dice el 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y usted sabe, una de las mejores cosas que Dios nos ha dado es que Él ha provisto la justificación de nuestros pecados. Por amor, como dice Romanos 5:8, porque más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios sabía que nuestra mayor necesidad era resolver el problema del pecado. Y Él lo hizo enviando su propio Hijo, por amor a nosotros, los otros hijos. Así que Dios es un Dios proveedor. Dios es un Dios bueno. Usted puede leer en Romanos 8 todas las bendiciones que tenemos de Dios. Pero también, como buen Padre, Él nos disciplina. Por eso dice Hebreos 12, de 5 al 6, no menosprecies la disciplina del Señor. Pero bueno, relacionado al campo abierto y alambrado, es interesante que Dios no nos mete en un corral, ni tampoco nos deja en un campo abierto. Cuando Él creó a la primera pareja, Él le dio límites sanos. Lo puso a señorear la creación y le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer. Campo abierto, ¿ve? De todo árbol del huerto puedes comer. Ese es el campo abierto. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahí está el alambrado. O sea, esa es la manera en que Dios trata con nosotros como hijos. La misma palabra dice en 1 Corintios 6:12 y 1 Corintios 10:23,
todo me es lícito, campo abierto. Pero no todo conviene, campo alambrado. Entonces vemos cómo Dios nos criará. Yo quiero aclarar este modo para que no surjan malos entendidos. No se trata de tolerancia a la pecaminosidad. Se trata de que Dios soporta, que es diferente a tolerar. Dios soporta, dice, con mucha paciencia, por lograr un buen fin en nosotros. Pero eso es muy diferente a tolerar el pecado. Yo no estoy hablando aquí de tolerancia al pecado cuando decimos campo abierto. No, porque Dios es 3 veces santo. Pero yo lo que quiero decir con campo abierto es que hay lugar en la vida del cristiano, hermanos, para una recreación sana y saludable. Hay lugar para el placer. Hay muchas cosas que pueden traer placer al cristiano y no necesariamente son pecado. O sea que lo que estamos hablando aquí es que hay tanta gente que todo lo ve como un pecado. Yo siempre digo, son más santos que el propiciatorio. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque ese es el corral, ¿ve? El cual tiene muchos peligros. Les voy a poner un ejemplo. Esos tiempos que uno pasa en familia, que disfruta en unas vacaciones, es tan importante, tan saludable, tan edificante, y no necesariamente es pecado. Hay personas que creen que si se van en vacaciones están haciendo algo malo. ¿Por qué? Si el cristiano, Dios también le permite disfrutar la vida. Todo dentro de los parámetros que Dios establece y balanceado muy bien con el deber y la responsabilidad. O sea que una buena mayordomía del tiempo y los recursos que Dios provee es importante en este campo abierto y alambrado. Repito, en este campo abierto y alambrado, donde el Señor me deja a mí esa abertura. Bien importante balancearlo con la responsabilidad y el deber y con una buena mayordomía del tiempo y de los recursos. ¿Cuál es el alambrado que Dios nos ha puesto? La ley, las regulaciones de la vida cristiana. O sea que vemos cómo Dios nos da pastos verdes, aguas de reposo, Salmo 23, en lugares de delicados pastos me pastorearás. Pero también este campo está alambrado. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 25. Santiago 1, 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Perdón. Concluyo, hermanos, brevemente, para dar oportunidad al programa que tenemos para los padres. Estamos hablando aquí de un buen balance en la crianza. Ese campo abierto y alambrado es mantener un buen balance en la crianza, para que así el padre evite 2 extremos peligrosos: la autocracia y la tolerancia. Hay que evitar esos 2 extremos, porque el padre debe ser un refugio para el hijo, con límites sanos, mostrar interés, proporcionar dirección, sin exasperarlo. El padre reconoce que necesita dirigirles, protegerles, y también necesita entrenarles. Y a la vez reconocen que son personas, individuos, que necesitan autoidentificarse, necesitan socializarse y necesitan producir. Pero sobre todo, necesitan un encuentro personal con el Salvador de sus almas. Y ese tiene que ser su mayor preocupación. Su mayor preocupación como cristiano tiene que ser mostrarles el camino de la salvación a sus hijos. Esa es la mayor muestra de amor para con ellos. De nada vale que usted les dé lo último en la tecnología si van a terminar perdidos al final. ¿Por qué?
porque los hijos son nuestro mayor regalo, un don de Dios, heredad y recompensa, armas en la lucha contra el enemigo, fuente de felicidad, corona de los padres ancianos. Y con esto, hermano, con esta exhortación de la palabra de Dios, le deseo a los padres que tengan un feliz día, que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra. Como hoy tú nos muestras, Señor, nos llamas la atención para darles una buena crianza a nuestros hijos, para que puedan, Señor, ser instruidos en tu camino y puedan, Señor, no perderse al final, sino que siempre, Padre, puedan recordar lo que le hemos enseñado y volver a ti. No importa cuán lejos estén de ti, si tienen esa palabra en sus corazones y en sus mentes, un día, Señor, volverán, porque es tu promesa, Señor, porque también tú eres el Padre de ellos. Yo oro por la salvación de nuestros hijos, y yo oro, Señor, para que tú te encuentres donde ellos estén y les traigas a Cristo, a un encuentro personal contigo. Yo oro, Señor, para que podamos entender que tu palabra muestra un cuadro armonioso para la familia y el hogar, y que esto pueda ser puesto en práctica en las familias, manteniendo relaciones propias los unos para con los otros. Oro por mucha sabiduría para nosotros que tenemos la responsabilidad de entrenar, criar, disciplinar, proteger nuestros hijos. Sabemos, Señor, que no vienen con instrucción. Sabemos que tu palabra nos ayuda y sobre todo que no estamos solos en esta tarea, sino que podemos contar contigo. Bendice a todos los padres presentes en el nombre de Jesús. Amén.